Buen día para todos. En el día de hoy les vamos a presentar en qué consiste las modalidades de grado. Esta información es relevante para los estudiantes que vayan a cursar sus dos últimos semestres académicos y que vayan a matricular la asignatura proyecto de grado, anteproyecto de grado o trabajo de grado según el pensum académico. Es importante primero tener claridad que la modalidad de grado es la oferta académica que hace la institución universitaria Escolme para aquellos estudiantes que vayan a terminar su carrera tecnológica o profesional. En estos momentos hay tres ofertas como prácticas, investigación y emprendimiento. ¿Cuál es la metodología de trabajo? En la modalidad de grado, todas tienen una duración de un semestre académico y se hace bajo asesorías académicas. Es decir, que durante ese primer semestre o segundo semestre, el estudiante va a contar con el apoyo de un docente asesor que lo guiará para la construcción de su proyecto. Se caracteriza también por ser un trabajo altamente autónomo, el cual va a poder llevarse a cabo según la disponibilidad y el empeño que el estudiante ponga para ejecutarlo y obviamente con un acompañamiento adecuado por parte del docente. También se pueden trabajar en equipos de hasta 3 personas. Sin embargo, los de prácticas sí deben trabajar de manera individual. Como entregables finales, deben de entregar un proyecto o artículo, un plan de negocios y un informe de práctica. Todo dependerá de la modalidad de grado que escojan. Y finalmente, ese resultado académico debe de ser sustentado ante la comunidad académica, lo cual aplica para aquellos que elijan la modalidad de emprendimiento y la modalidad de investigación. Vamos ahora a explicar en qué consiste cada una de las modalidades. Lo primero es la modalidad de emprendimiento. Para ella, el estudiante debe tener una idea de negocio ya clara o al menos tener una funcionando. Y el producto entregable va a ser la formulación de un plan de negocios. A los estudiantes que vayan a elegir esta modalidad, se les recomienda ver PISA Emprendimiento 1, 2, 3 y 4, porque allí van a poder ver los conceptos teóricos que les facilitará la formulación de ese plan de negocios. Algunas observaciones que hay que tener presente respecto a la modalidad son las siguientes. Lo primero es que esta modalidad también, al igual que las otras, se debe de elegir a través de la inscripción de un formulario que ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y por correo electrónico también ya se envió la información. Es indispensable también contar con una idea de negocio porque es una información que se solicita al momento de hacer dicha selección. También es relevante que los estudiantes tengan presente que a pesar de que es un plan de negocios y que eligieron la modalidad de emprendimiento, en ese deben de hacer un proceso investigativo en algunas de las etapas de la formulación de este plan. Como les decía, se puede hacer hasta un grupo máximo de 3 personas y aunque matriculen la asignatura en un horario específico, las asesorías pueden acordarse en espacios diferentes. Esa asesoría tiene una duración semanal mínima de 1 hora, en la cual el docente va a poder hacer las retroalimentaciones de los avances que tengan o profundizar sobre alguna temática que consideren que los estudiantes deben de reforzar. Ante dudas e inquietudes puntuales sobre este proceso, pueden comunicarse con la jefatura de emprendimiento a ese correo que se puede evidenciar. Cuando el estudiante elige esta modalidad, debe de crear una idea de negocio o la idea de negocio que proponga, que esté en funcionamiento, debe estar alineada a las siguientes líneas de presentación. Están, por ejemplo, las empresas comerciales y o servicios. También puede presentar ideas de negocio con empresas culturales y o recreativas, del sector industrial, empresas de base tecnológica o ambiental. Por su parte, la modalidad de proyecto de investigación, como su nombre lo indica, el estudiante debe de elaborar un proyecto de investigación que esté articulado con las líneas de investigación. Esa idea debe de estar definida conforme
a su formación académica conforme a una necesidad que haya en cuanto a vacío del conocimiento o un problema que se requiere estudiar. Algunas líneas de investigación de la institución son mercadeo y consumo, administración y salud, contabilidad y finanzas, sistemas informáticos, gestión organizacional, entre otras. La idea es que el estudiante formule su proyecto de investigación según su formación, porque el ejercicio investigativo va a requerir de un excelente proceso de análisis, de crítica y de reflexión por parte del estudiante, y para ello es importante que al menos tenga los conocimientos base sobre la idea de investigación que desarrolle. Es decir, que si el estudiante es del programa de mercadeo, la idea es que pueda abordar investigaciones relacionadas con su formación. La modalidad de prácticas es aquella en que el estudiante se vincula a una empresa a través de un convenio o de un contrato de aprendizaje. Sin embargo, en Escolme también le damos la posibilidad a aquellos estudiantes que ya tienen experiencia laboral y que están desempeñándose en una empresa con X funciones y se relaciona con su programa de formación, se les da la posibilidad de que opten por el reconocimiento de prácticas mediante la ejecución de una propuesta de mejora en dicha organización. Entonces vamos a mirar cuáles son la diferencia entre estas dos opciones para la modalidad de prácticas. Como les decía, aprendiz la modalidad por aprendizaje y por convenio, las prácticas bajo esa modalidad se diferencia en que en la modalidad de contrato de aprendizaje el estudiante está obligado, la empresa está obligada a darle al estudiante un auxilio de transporte, un auxilio económico de un salario mínimo, un 75% del salario mínimo, pagar EPS y pagar también ARL. El convenio ya es el acuerdo que hace la empresa, la universidad y el estudiante. No hay obligación de pago y ya la empresa pues es la que hace la oferta y el estudiante define si se acoge o no a ese proceso. El proceso que hay que llevar a cabo para elegir esta modalidad es primero obviamente inscribirse a la modalidad de prácticas, enviar la hoja de vida en el formato institucional definido. Cuando ya matricule las asignaturas, debe de enviarnos a el correo investigación2@escolme.edu.co la constancia de que matricule las asignaturas. También es importante que el estudiante sepa que Escolme le puede encontrar, le puede ayudar a buscar el centro de prácticas o bien él también puede gestionárselas. Sin embargo, en estos casos, cuando el estudiante ya tiene claro dónde va a desarrollar su empresa, bien sea su práctica, bien sea porque haya encontrado la vacante en portales de empleo o es una empresa familiar, etcétera, antes de firmar cualquier tipo de contrato, debe de indicarnos a la institución cuáles son las funciones que va a desarrollar en la empresa para así poder validarla o no como centro de práctica y dar el aval para que desarrolle ese contrato o convenio. Y finalmente el proceso de selección. Una vez se termine todo este proceso, el estudiante debe enviarnos luego el contrato y la ARL para nosotros verificar que al menos cumple con las condiciones mínimas de seguridad social y tener garantía sobre las funciones que va a desempeñar en la empresa y garantía de cumplimiento ante cualquier beneficio que haya estado plasmado en dicho contrato. También el estudiante debe trabajar durante el semestre en la construcción de ese informe, entregarlo al final y durante ese proceso también va a recibir 3 visitas, una virtual y 2 presenciales para mirar las condiciones de trabajo. Y el asesor también va a ser pues la persona encargada de ayudarle en cuanto a dudas sobre las funciones que desempeñe, revisión de informe, entre otros. Por su parte, el reconocimiento de práctica, como les indicaba, hace referencia a aquellos estudiantes que este, trabajan en lo que están estudiando. Por ejemplo, yo estudio administración de empresas y me desempeño como la coordinadora de talento humano en una fundación. Entonces, yo lo que deseo es mejor intervenir un proceso de mi empresa
darle un valor agregado a mis funciones, a lo que vengo desarrollando en la organización y que esa propuesta de mejora que yo vaya a implementar se me reconozca como si fuese realizado mis prácticas, lo cual es una posibilidad de que el estudiante no se le cambie su contrato bajo aprendiz o convenio y pueda seguir teniendo sus beneficios como cesantías, pago de pensión, entre otras, primas, entre otras. ¿Cuál es el proceso? Al igual que la modalidad de prácticas y de prácticas bajo aprendiz, convenio y emprendimiento, el estudiante debe de inscribirse en los links que más adelante les voy a indicar, realizar la solicitud que mediante ese link se deben de cargar los archivos que solicitamos, esperar la respuesta que generalmente se hace hasta la primera semana de inicio de clases, en el cual se le indica si esa propuesta de mejora que sugiere a implementar en la organización donde labora es o no aplicable. Y una vez reciba la aprobación, el estudiante debe hacer la implementación de esa mejora. No debe esperar que el docente le dé indicaciones porque se supone que él ya considera que cuenta con competencias para poder llevarla a cabo. Una vez inicie el proceso, el semestre académico, nosotros le asignaremos un asesor que lo va a guiar en la construcción de su informe y la implementación de la mejora, al igual que este docente hace una visita para mirar las condiciones y cómo va ese proceso en la organización. ¿Qué documentos solicitamos para este último caso? Lo primero es unos documentos que requerimos por parte del estudiante, como la hoja de vida en formato SCOLME, la carta de solicitud bajo el formato que ya tenemos definido. En esta carta el estudiante dice que está interesado en que la propuesta de mejora que va a implementar se le reconozca como prácticas, copia de su cédula, la propuesta de mejora. Aquí se les pide que sean muy claros, que redacten muy bien, que sean muy, muy detallados con la propuesta de mejora que desean ejecutar, describir muy bien cuál es el problema que tiene la empresa, cómo lo pretenden arreglar o cómo pretenden intervenir parte del problema detectado y qué resultados esperan encontrar. Y esa propuesta de mejora tiene un límite de hojas que son 2. Entonces le pedimos por favor que revisen detalladamente el formato y cumplan con las especificaciones de este. También deben de compartir la lista de chequeo de los soportes, que es simplemente para que ustedes verifiquen que la información que están subiendo a plataforma a través del formulario, sí aplique a lo que se exige para este proceso. Documentos por parte de la organización. Solicitamos certificados de seguridad social como los que se relacionan aquí, simplemente para verificar pues que obviamente si haya relación entre la empresa y el estudiante, el contrato laboral. Algunos estudiantes tienen dificultades con acceder al contrato laboral. En ese caso, la empresa puede dar una carta con sello o membrete de la institución, donde conste el tipo de contrato que tiene, las funciones que desarrolla, para nosotros verificar que efectivamente sí está pues desempeñándose en la organización y que a su vez va a tener una garantía entre 4 y 6 meses para poder desarrollar la mejora en esa temporalidad. La carta de solicitud de la empresa le pedimos que preferiblemente esté firmada por el jefe inmediato y el líder de gestión humana en papel de la organización. En esa carta de solicitud ya tenemos el formato y es aquí donde la empresa indica que el estudiante efectivamente va a presentar una mejora a Escolme y que ellos están de acuerdo con que esa mejora pueda ser ejecutada. Y Cámara de Comercio y RUT como para verificar la existencia de la empresa. Recuerden que esta información se debe de cargar en el link destinado para esto. Hay una parte donde se suben estos documentos y hay otra donde se suben estos documentos. Aquí les pedimos por favor
que estos archivos sean unificados y hacer un solo cargo. ¿Cómo lo pueden unificar? En el programa I Love PDF pueden encontrar la opción unificar archivos PDF y ahí pueden unificarlo y luego descargarlo. ¿Cuáles son los productos entregables? Los que hacen práctica entregan un informe de práctica bajo el lineamiento de la institución. Los que hacen proyecto de investigación entregan un proyecto o artículo para la revista CIES, que es la revista de divulgación científica. Los que hacen emprendimiento entregan un plan de negocios o un informe final que les soliciten desde el área de emprendimiento. Y los que son estudiantes de semillero, aquellos estudiantes que sean semilleristas y que hayan estado mínimo 2 semestres académicos y que hayan entregado unos productos que nosotros como centro de investigación consideramos que son reconocedores de que tienen el mérito para ser reconocido como una modalidad de grado, pues se les homologa, se les valida, esta asignatura como si hubiese cursado la modalidad de investigación. El estudiante la matricula, sin embargo, no tiene que cursarla puesto que ya participó en el semillero de investigación. Recuerden que, como les decía, los trabajos de investigación son publicados en la revista CIES. Es una revista de divulgación científica, es una revista académica visible en Google Scholar y da la posibilidad que los trabajos de grado que desarrollen los estudiantes tengan una mayor visibilidad ante la comunidad académica y pueda ser consultado como material de trabajo por otros estudiantes e investigadores de otras universidades. Obviamente no todos los que son entregados al finalizar cada semestre son publicados en la revista. Cada docente se encarga de recomendar según la calidad de estos. ¿Cómo se evalúa la modalidad de grado? Al igual que todas las asignaturas, de 0 a 5, se aprueba con 3 en adelante. En investigación y emprendimiento, el 70% de la nota es el proyecto y el 30% la sustentación. En prácticas, el 60% es la nota que le da la empresa y el 40% es la nota que le da el asesor de Scolme. Es importante que sepan también que la entrega del informe es una condición necesaria para poder aprobar esta modalidad de grado. Y al igual que todas las asignaturas, en caso de existir inconsistencias o inconformidad respecto a la nota, el estudiante puede hacer la respectiva reclamación en las fechas definidas por la institución. Recordemos que previo a la pandemia, los estudiantes tienen que entregar el informe final bajo esta estructura en un CD con estas indicaciones, el cual lo pueden imprimir en el primer piso de la institución. Como no sabemos aún cómo se va a trabajar el próximo año, entonces deben de estar atentos a las indicaciones respecto a cómo sería la entrega final. Recordemos también que durante los semestres académicos hacemos unos talleres que son de interés para los estudiantes, como de normas APAS, tips para sustentar trabajos de grado, creación de hojas de vida, porque a veces hay falencias en la creación de la hoja de vida en los estudiantes de prácticas, lo que a veces puede influir en el proceso de selección. Entonces, entre mejor esté la hoja de vida, pues va a tener más posibilidades también de ser seleccionado. También les compartimos algunas observaciones generales que es importante que la tengan presente, como por ejemplo, procuren elegir lo que más les guste, no es lo más fácil, no es porque mi compañerita se va a ir por esa modalidad, es lo que a ustedes les guste, con lo que más afinidad tengan y que a futuro se proyecten también ejecutar. Si ustedes a futuro se ven como emprendedores, pues lo lógico es que elijan la modalidad de grado de emprendimiento. Si por el contrario
ya vieron fundamentos de investigación, investigación cualitativa, cuantitativa, y se sintieron cómodos con esas asignaturas y vieron posibilidad de trabajar en un proyecto de investigación, entonces pueden elegir investigación o si por ejemplo consideran que es necesario adquirir experiencia en la formación que están teniendo, pues la modalidad de práctica. Notifiquen inconvenientes oportunamente, en caso tal los lleguen a presentar, inconvenientes si existen con compañeros de estudio, con docentes, cualquier situación que vean que pueda interferir negativamente en la culminación a feliz término de su modalidad de grado. Elige bien el futuro equipo de trabajo, porque obviamente cursar una modalidad de grado exige, demanda mucho tiempo y mucha dedicación por parte de los estudiantes. Entonces, es importante que los que estén en el equipo sean personas que aporten para que el proceso sea mucho más ameno. Es importante también que se tomen en serio este proceso. Es la parte final de su formación académica. La sustentación es la forma en la que el estudiante se muestra ante una comunidad académica que lo va a escuchar. Entonces es muy importante que se preparen para ese momento, porque es un proceso importante. Es un proceso que requiere de la mayor formalidad por parte de cada uno de los que van a presentar el resultado final de ese proyecto de grado que construyó. También recuerden que deben de matricular la asignatura trabajo de grado, por ejemplo, a los estudiantes de tecnología en redes, en seguridad informática, el nombre de la asignatura según el pensum actual es trabajo de grado. Hay otros que les aparece, de otros programas que les aparece anteproyecto y proyecto. Recuerden que eso lo deben de cursar en un mismo semestre. Es decir, que si usted en enero o febrero, según la fecha de inicio de clases, matricula anteproyecto, lo lógico es que en el T2 del 2021, pues lo finalice. Porque si no lo finaliza, los compañeros con los que venían se van a entregar el informe final, se van a poder graduar y por ende el estudiante que no haya continuado para proyecto debe empezar desde cero en el semestre siguiente. Les recomiendo y los invito a que asistan a los talleres de modalidad de grado, procuren usar el email institucional, en caso tal de que vayan a realizar investigaciones en el que requieran acceso a información por parte de estas o los datos los vayan a recolectar en fundaciones o cualquier comunidad donde exijan tener el aval de una empresa, les pido, les sugerimos que por favor siempre lo hagan al inicio del trimestre para que cuando inicien con el trabajo de campo en el T2 pues no tengan inconvenientes y no se vean obligados o a cambiar proyecto o a cambiar metodología o a cambiar objetivos. Por favor, los invitamos a que sean una parte activa del proceso de autoevaluación de la institución, entre ellos la evaluación docente. Siempre les compartimos los correos electrónicos, los links para que puedan evaluar a los asesores de trabajo de grado. Recuerden también que no pueden cursar dos modalidades de grado a la par. A veces nos suelen preguntar que si pueden hacer prácticas y también investigación. No, solamente pueden ver o prácticas o investigación o emprendimiento, pero las dos a la vez no es posible. Por el momento, la entrega de, de los trabajos de grado se está haciendo de manera virtual. Y recuerden que la modalidad de grado solo se hace por semestre, no por trimestre. Es decir, inicia en enero, termina en junio, inicia en julio, termina en noviembre. Obviamente según pues los calendarios institucionales. Aquí encuentran los links en los cuales pueden elegir la modalidad de grado.
está emprendimiento, investigación y prácticas. Por favor, lean bien hasta el 18 de diciembre el plazo para inscribirse. Y estas son las fechas, como les decía, hasta el 18 de diciembre, diligenciando el formulario y obviamente matriculando las asignaturas. Si el estudiante no cumple con este término de tiempo, pues la institución deberá asignarle una modalidad a criterio propio, la cual luego no puede ser cambiada. Es decir, que yo quería hacer reconocimiento de prácticas, pero por X o Y motivo no alcancé a inscribirme y entonces no elegí ninguna. La institución lo asignó a investigación, ya debe de continuar el proceso en esa modalidad. Y recuerden que estos son los datos de contacto que ante cualquier duda nos pueden escribir. Por el momento, una vez podamos estar en la presencialidad, también podrán llamar. En el caso de investigación, pueden escribir a este correo. En el caso de prácticas, pueden también escribir a este correo y a este. Y en el caso de emprendimiento, a este email. Muchas gracias.